Muchas gracias. Nos hemos enterado y hemos presentado desde ayer un punto de acuerdo que por las cuestiones aquí de organización del propio Senado de la República no ha podido pasar a tribuna y me parece que es un tema de absoluta relevancia. Se dio a conocer apenas el pasado jueves 14 de noviembre de la existencia de un centro de fusión México y se mostraron documentos de enorme importancia. Según el documento dado a conocer por el Archivo de Seguridad Nacional, que es una organización dedicada a la desclasificación y divulgación de documentos relacionados con la política exterior de Estados Unidos. El investigador anotó que este documento es lo más detallado que han encontrado para establecer el modelo de inteligencia de Estados Unidos para espiar a otros países. El propio investigador está afirmando que el texto fue desclasificado por el Pentágono y no por la Agencia de Seguridad Nacional y que tal documento confirma la presencia de la Agencia de Seguridad Nacional, la NASA, en otros países, en particular en México. Argumenta este documento que participan en la dirección de toda esta operación agentes del Comando Norte estadounidense, que es el encargado de participar en misiones especiales ordenadas por la Casa Blanca y el Pentágono. Este centro de fusión En este centro de fusión participan además del Comando Norte, la Agencia Geoespacial, la Agencia de Inteligencia de la Defensa y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Se conecta al sistema global de transmisión que provee de comunicaciones satelitales de orden militar y tiene 2 estaciones para el monitoreo satelital y cuenta con un equipo para la transmisión segura de voz y datos que le llaman Trojan Light. El informe desclasificado y estas revelaciones que conocemos a través de los medios de comunicación son contundentemente ciertas y debe obligarse a Estados Unidos a desmantelar de inmediato este centro de fusión México, ahora por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. De lo contrario, hará suponer que estos actos inconstitucionales o anticonstitucionales en los que incurrió Felipe Calderón desde 2010, y ahorita lo voy a explicar, de permitir estas operaciones ilegales, son compartidas también por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La presencia de la inteligencia militar, de la inteligencia del Pentágono, dirigidas por el Comando Norte de Estados Unidos, aquí en la Ciudad de México, es un asunto extremadamente grave, nos coloca como una nación casi neocolonizada y no aceptamos nosotros esa condición de sometimiento, de agresión a nuestra soberanía nacional, a la que acceden con mucha facilidad los gobernantes federales. Por eso estamos proponiendo que el Senado de la República apruebe que se inicie el proceso de reversión de todas las autorizaciones dadas por Felipe Calderón Hinojosa para la actuación indiscriminada de los agentes de seguridad norteamericanos en nuestro país. Lo comento porque sabemos, de acuerdo al Washington Post, que el día 28 de abril de 2013 fue el propio Felipe Calderón el que envió un memorándum que redactó y lo dirigió a Barack Obama, donde solicitó que se instalara en México un centro de fusión, que por sus características operativas, por el contenido y alcance de estas operaciones, por sus implicaciones a la soberanía nacional, debe de solicitarse de inmediato un cierre y clausura definitiva de este centro. Más aún,
si la participación del Comando Norte le otorga un carácter regional, como todos sabemos que participa. Felipe Calderón pasará a la historia como uno de los mandatarios que mayor daño hizo a la soberanía nacional, a la dignidad del país. Acordó de manera absolutamente anticonstitucional, en las sombras, de manera vergonzante, al margen de la ética republicana, otorgar todas las facilidades para que Estados Unidos se asentara en nuestro país y mediante sus modernas máquinas de espionaje, con los drones, estas aeronaves no tripuladas teledirigidas por Estados Unidos, los centros de inteligencia y ahora los centros de fusión, es el ejército estadounidense, las agencias de seguridad y de inteligencia que se encuentran en nuestro territorio sobrevolando el espacio aéreo mexicano bajo las condiciones que pone un país extranjero. Lo comentamos porque los medios internacionales han señalado a Felipe Calderón y ahora con las revelaciones que hacen a través de este documento queda confirmado. Pero también sabemos que en octubre de 2012 ya el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, donde estuvo el equipo de transición, además estuvieron los líderes parlamentarios, los directivos de Pemex y los industriales, las petroleras norteamericanas, junto con oficiales de la Embajada de Estados Unidos, acordaron una serie de cosas también ocultas, también de espaldas a las instituciones, de la misma manera en que actuaba Felipe Calderón. Y hubo otra reunión, de acuerdo al Washington Post, el 15 de diciembre, ya como gobierno, el 15 de diciembre de 2012, hubo una reunión en la sede de la embajada, donde estuvieron por parte de Estados Unidos, la CIA, el FBI, la DEA e inteligencia norteamericana, y por parte de México estuvo el titular de la PGR, el titular de la Secretaría de Gobernación y Ramos Cervantes también de la Secretaría de Gobernación, y tomaron acuerdos. Nadie sabe de estos acuerdos. Si no pedimos que nos informe el gobierno federal qué acuerdos tomaron tanto en octubre de 2012 como el 15 de diciembre de 2012, y nos vamos a enterar, como fue en el caso de Calderón, que él lo acordó en 2010 y nos estamos enterando hasta 2013, cuando el daño está hecho, es algo sumamente grave. En primer lugar, lo que están haciendo a través del Centro de Fusión México es un centro de espionaje. ¿Qué es lo que espían? Si juntamos la información, lo que están espiando es nuestros recursos naturales, muy en especial los petroleros, y están armando entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano una estrategia de privatización de los recursos energéticos para que pase desapercibido por un lado, y para que pueda hacerse las petroleras norteamericanas puedan ser las titulares de nuestro petróleo. Son varios temas, pero el día de hoy yo lo que quisiera decir es que nuevamente nos encontramos, para descrédito de México, que tenemos un gobierno abyecto que acepta la violación de la Constitución, que acepta esta violación de la soberanía, y que nosotros no podemos dejar pasar en forma desapercibida. Ese es el mensaje. Espero que en tribuna nos dé para argumentarlo mucho más. De momento es lo que quisiera comentar. Si hubiera alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Andrea Becerril, de La Jornada, le hace una pregunta. Senadora, quisiera que me pudiera detallar cuáles son esos acuerdos que Calderón firmó que se están pidiendo que se echen abajo. De acuerdo a la información que dio The Washington Post el 28 de abril de 2013, pero que ahora, de acuerdo a la información que se revela por este informe desclasificado, que estos acuerdos son, primero,
que el propio gobierno mexicano le da permiso al gobierno de Estados Unidos de instalar en México centros de espionaje, tanto el que está en Avenida Paseo de la Reforma como el que está al interior de la Embajada de Estados Unidos. Le da permiso también de sobrevolar con los drones el espacio aéreo mexicano. ¿Y para qué quieren espiar Estados Unidos y para qué quiere asentarse en México Estados Unidos? De acuerdo al informe desclasificado, se espía a todo el mundo desde México, ya no es desde Estados Unidos. Sabemos que están espiando incluso a líderes de otras naciones. Esas otras naciones pueden investigar en tierra norteamericana y no encontrarán nada, porque el espionaje se está haciendo vergonzosamente desde México, tanto hacia otras naciones como hacia nuestra nación. Lo que indican estos cables y estas informaciones es que lo que les interesa a Estados Unidos es toda la información estratégica y privilegiada de las reservas naturales de México, muy en especial las reservas energéticas de nuestro país. ¿Alguien más? Gracias.